Queremos saludarles a todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo de servicio dominical. Esperamos que haya tenido una linda semana, disfrutando del amor y de la bondad de nuestro Dios. Vamos a iniciar este servicio y le pedimos nos acompañe con una palabra de oración. Amado Señor, te damos gracias por todo este día. Gracias porque nos permites estar delante de ti, porque nos permites disfrutar de tu presencia. Queremos, Señor, con todo nuestro corazón, rendirte a ti este servicio dominical. Toma, Señor, con olor grato nuestras alabanzas y también te pedimos que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que pueden ver esta transmisión, que tu palabra y que tu presencia nos pueda acompañar. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. La Biblia dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cantemos juntos a nuestro Dios y vamos a decirle que Él es nuestro primer amor. Primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino de mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino de verdad. Y no amarte de palabra, sino de verdad.
sino de verdad. Qué bueno es poder decirle a nuestro Dios y reconocerle que Él es nuestro primer amor. Y con esta canción vamos a expresar con todo nuestro corazón que queremos estar siempre pegados a Él, que queremos que Él nos lleve a ese santo lugar donde Él está y reconocer una vez más que lejos de su amor nada podemos hacer. Cantemos al Señor. Te necesitamos, Jesús. Eres el amor de nuestra vida. El amor de nuestra vida, Señor. El anhelo del corazón. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Señor de toda creación, venimos delante de ti, porque tú eres el Dios de toda misericordia, y queremos que tú sanes nuestra tierra, que tú nos limpies de todo mal. Gracias, porque siempre podemos venir a ti. Gracias, porque siempre nos permites retomar ese primer amor. Te amamos, Jesús, con todo nuestro corazón. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí.
Adoramos, Señor, porque eres el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Dios le bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este día también para poder compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios de las 7 iglesias que se encuentran en el libro del Apocalipsis. El objetivo de este mensaje es que usted y yo podamos volver a amar a Dios como al principio y podamos descubrir que esta verdad también es aplicable para cualquier relación. Y para llegar a esta conclusión, debemos entonces analizar lo que dice la palabra de Dios y luego aplicarlo a nuestras propias vidas. Es cierto que la interpretación es una, pero también es cierto que las aplicaciones son diversas. Acompáñenme, por favor, antes de entrar al estudio de esta serie con una oración. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias porque podemos con libertad abrir tu palabra y poder aprender de ella aquellos principios que tú tienes, Señor, que van a ser muy necesarios, muy útiles para nuestras vidas. Gracias. Gracias por el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te amamos, Señor, con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, allí en Apocalipsis, capítulo 1, ¿no es cierto? Versículo 1, usted va a encontrar que dice que esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y la dio a conocer a su siervo Juan. Este es el libro de Apocalipsis. Como su mismo nombre lo dice, nos revela, nos permite descubrir lo que Dios quiere que sepamos acerca de lo que va a suceder. Y sus acontecimientos son reales y cercanos. Pronto tiene que suceder todo lo que aquí está escrito. Miremos ahora el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. ¿Nota lo que está diciendo el versículo? Vamos a ser dichosos, vamos a ser felices, sobre todo vamos a ser bendecidos por Dios si nosotros leemos esta palabra, si nosotros escuchamos las palabras de esta profecía, si nosotros las aplicamos, las obedecemos, ¿no es cierto? Por eso que dice que hay que observarla, hay que guardarla, todo lo que en ella está escrito. Sí, el tiempo está cerca y lo estamos viendo a través aún de toda esta situación en la cual hoy nos encontramos a nivel mundial. El tiempo está cerca. Entonces considere este libro de Apocalipsis como algo muy importante para nosotros, para este tiempo. Note que el libro inicia así, de esta manera, pero también cierra sus páginas de una forma muy parecida
Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, dice: vengo pronto, dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. ¿Se da cuenta la importancia de estudiar el libro de Apocalipsis? Claro que sí, vamos a ser bendecidos por Dios si la leemos, ¿no es cierto? Si la escuchamos, sobre todo si la aplicamos en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué contiene este libro de Apocalipsis? El versículo 19 de Apocalipsis capítulo 1 nos da un bosquejo, ¿no? Nos da el contenido de manera general de lo que lleva este libro. Dice así, el versículo 19: escribe esto que has visto, y lo que ahora sucede, y lo que va a suceder después de esto. ¿Se da cuenta la estructura del contenido de este libro en este versículo? Escribe lo que has visto. Es el capítulo 1. Es lo que la visión que está teniendo el apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Todo el capítulo 1 se refiere a eso. Pero luego nos dice, y lo que ahora sucede. El capítulo 2 y el capítulo 3 nos muestran un panorama de lo que estaba sucediendo con las iglesias de aquel tiempo. Sí, eso es lo que estaba pasando. Y eso es lo que también podría suceder hoy en día en muchas iglesias. Pero también nos dice, y lo que va a suceder, ¿no es cierto?, después de esto. Esto implica del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Esto está hablando de aquellos acontecimientos futuros, que no están muy lejos, que está cerca, pero que va a suceder. Por eso que es importante, porque Apocalipsis nos va a revelar, nos va a descubrir todas aquellas cosas que sucederán antes de que todo esto termine y tengamos la oportunidad de estar con el Señor por siempre en la eternidad. Permítame ahora definir algunos conceptos. Miremos el versículo 20, capítulo 1 de Apocalipsis. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nota allí, si nosotros encontramos el concepto estrellas, ¿a quiénes se refiere? A los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Usted sabe muy bien que los ángeles eran los mensajeros de Dios, pero los ángeles no pueden dirigir las iglesias. Entonces, ¿a qué ángeles se refiere? Se refiere a los mensajeros que Dios ha puesto en cada congregación. Esto quiere decir que se refiere a los pastores o a los ancianos de cada iglesia. Pero también dice los 7 candeleros. La palabra candeleros, ¿qué significa? Significa cada una de las iglesias. Por supuesto que sí. Entonces, cuando encontremos esta palabra, la palabra candeleros, tenemos que llevar rápidamente en nuestra mente la palabra iglesia. Mire ahora el versículo 12 y el versículo 13, la primera parte, y luego nos vamos al versículo 16, también la primera parte. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué cosa era candelero? ¿Se acuerdan? Las iglesias. Muy bien, entonces él va a ver las iglesias. En medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias, vi a alguien, dice el apóstol Juan, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús, por supuesto que sí. Versículo 16. En su mano, en la mano de Jesús, en su mano derecha, llevaba 7 estrellas. ¿Qué llevaba? A cada uno de esos ángeles, a cada uno de esos pastores o ancianos de esas iglesias. Miren lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Es el Señor Jesús quien está en medio de cada iglesia. ¿Se acuerda? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús se pasea por cada iglesia, pero también tiene la autoridad de tener en sus manos
a cada uno de sus siervos para comunicarles el mensaje y ellos puedan hacer lo propio también. Ahora miremos lo que dice el versículo 11. ¿De qué iglesias estamos hablando? Son 7, pero ¿cuáles son esas 7 iglesias? Ahí está. Le va a decir el Señor Jesús al apóstol Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si bien es cierto, estas 7 iglesias son congregaciones históricas, pero a la misma vez son representativas de la Iglesia universal. Así es. Su número 7 puede estar significando la totalidad de las iglesias que han existido, que existen y que existirán durante la era eclesiástica. Por lo tanto, su mensaje es relevante para nosotros en el día de hoy. Por eso yo le animo que usted ponga mucha atención al mensaje para cada una de ellas, en especial el mensaje que hoy tiene para nosotros. Hoy hablaremos de la primera. En este caso, la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante. Se constituyó en el área portuaria más grande del Asia Menor. Fue conocida como la puerta de entrada a toda Asia, porque habían 4 rutas comerciales que pasaban por Éfeso. Pero también fue el centro del culto de la diosa Artemisa para los griegos y conocida para los romanos como Diana. Su templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En esta ciudad imponente e importante estaba la iglesia de Éfeso. Mire el mensaje. Voy a leerle yo el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerde, ángel, pastor o anciano. El Señor Jesús le dice, ¿no es cierto?, al apóstol Juan: escribe esta carta para el pastor, para el anciano de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿no es cierto?, para que ellos sepan de que es el Señor Jesús que tiene la autoridad y el poder y el control de cada uno de esos líderes espirituales. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que está visitando, está presente con cada una de esas iglesias. ¿Qué les va a decir? Aquí viene el mensaje para cada una de ellas, en especial ahora para esta iglesia de Éfeso. Le va a decir el Señor Jesús a través de su pastor, a través de su anciano: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. ¿Nota estas palabras? Jesús tiene un conocimiento profundo de todo lo que hacemos. Claro, Él es omnisciente. Al Señor no se le escapa nada. Pero note que también son palabras de reconocimiento. Son palabras de elogio por su arduo trabajo, por su paciencia, ¿no? Jesús está allí enfatizando eso. Está reconociendo realmente que ellos tienen buenas virtudes como iglesia. Son buenas acciones, porque es una iglesia esforzada, una iglesia perseverante. Mire ahora lo que también le dice: sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Claro que sí. Si los creyentes en Éfeso estaban haciendo las cosas buenas, eran capaces de discernir espiritualmente y darse cuenta de quienes no andaban bien. Ellos no podían soportar las acciones de los malos con quienes convivían. ¿Por qué? Porque en su corazón, ¿no es cierto?, ellos habían anidado el deseo de poder dedicarlo al servicio al Señor. No hay espacio para el mal, ni para las personas que hacen el mal. El verdadero creyente, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que nos escucha,
El verdadero creyente no tolera a aquellos que se dicen ser cristianos, ¿no es cierto?, pero hacen el mal. Se les tiene que descubrir para que no contamine al resto. Acuérdese de aquella ilustración, ¿no es cierto? Cuando uno deja una fruta podrida, malograda, en una caja con las demás frutas, ¿qué va a suceder con el tiempo? ¿No es acaso que las demás terminan por malograrse también? ¿Sí? Si uno no saca esa fruta malograda, entonces va a contaminar el resto. Y esto es lo que sucede muchas veces también en un lugar donde hay muchas personas. Por eso que la iglesia de Éfeso puso a prueba a los que se decían ser apóstoles y descubrieron que no lo eran y que eran unos mentirosos, eran unos impostores de la fe. Su discernimiento espiritual realmente fue una virtud que el Señor valoró, que el Señor elogió y que también nosotros debiéramos desarrollar. Miremos ahora el versículo 3. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. La iglesia de Éfeso fue capaz de soportar sufrimiento a causa de seguir a Cristo, a causa de proclamar de Él a los demás. Usted recordará que la iglesia primitiva fue perseguida por su fe, mientras que el lema de todo ciudadano romano era el César es Señor. Los cristianos afirmaban con valentía, Jesús es el Señor, y lo hicieron sin rendirse. Nunca se desanimaron. Su capacidad de resiliencia nos da ejemplo de cómo era su vida espiritual. Hoy más que nunca, nosotros necesitamos también perseverar en esa fe. Necesitamos también, en medio del sufrimiento que ahora nos toca vivir, en medio de estas circunstancias difíciles, no rendirnos, seguir adelante, no desanimarnos. Iglesia del Señor, anímense a seguir adelante, a seguir buscando a Dios, a seguir confiando en Dios. Qué importante es esto, ¿no? Nosotros debemos sacar enseñanzas para nuestra vida a partir de la vida de esta iglesia. Debemos ser una iglesia con buenas acciones, una iglesia esforzada, una iglesia perseverante. Sí, debemos ser una iglesia que haga uso del discernimiento espiritual para descubrir la maldad de aquellos que están alrededor nuestro y poder corregirlo. Pero también debemos ser una iglesia resiliente, capaz de soportar el sufrimiento y salir adelante frente a cualquier situación. Miremos ahora el versículo 4. Parecía que todo estaba bien, pero no era real. No estuvo mal lo anterior, de ser una iglesia activa, perseverante, resistente, porque recibieron el elogio de parte del Señor Jesús. Lo malo fue que habían dejado algo muy importante, muy importante. Mire el versículo 4. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Ellos habían dejado de amar a Dios como lo amaron al comienzo de conocerle. ¿Nota ese énfasis en la expresión primer? Sí, no dice, pero tengo contra ti que has abandonado tu amor. No, ellos no habían abandonado el amor hacia Dios y hacia el prójimo, sino habían abandonado su primer amor. Esa pasión, ese fervor, esa entrega total a ese primer amor. Al transcurrir el tiempo, seguramente, fueron ocupando muchas tareas, muchas actividades, y a través de ese tiempo el Señor Jesús iba ocupando cada vez menos en las prioridades de la iglesia de Éfeso. Sí, ya habían llegado alrededor de los 40 años después de haber conocido a Dios.
y habían abandonado su primer amor. Es muy probable que existieran creyentes de segunda y de tercera generación, es decir, hijos de creyentes, nietos de creyentes, que abrazaron la fe desde su nacimiento. Y es muy probable que ellos dejaran de expresar esa pasión, ese fervor, esa entrega por el Señor, como lo demostraron sus padres y sus abuelos. Miren lo que sucedió cuando ellos conocieron y se entregaron a Dios de corazón. Cuando recién la iglesia en Éfeso se comenzaba a formar. Miren lo que ellos comenzaron a hacer. El libro de Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 20 nos cuenta un poco esa experiencia. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. No les importaba, no tenían vergüenza. Y el precio de esos libros era de 50,000 piezas de plata. ¿Se da cuenta lo que significaba eso? Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Así empezaron su fe. Así la iglesia de Éfeso comenzó a colocar a Dios en primer lugar en sus vidas, en todas las áreas, en todas las dimensiones de su vida. Pero al transcurrir los años, la rutina de la vida, hacer una y otra cosa por costumbre, hizo que dejaran ese primer amor. Eso también puede suceder en una relación de amor entre pareja. Esto sucede mucho en el matrimonio. Voy a permitirme hacer esta analogía, por favor. Si la iglesia representa a la esposa de Cristo y puede suceder esto en esa relación de amor, déjeme decirle que esto también puede suceder en la pareja. Sí, va a suceder en el matrimonio. Los afanes de la vida, la rutina, hacer las cosas por costumbre, los hijos, la familia, puede desplazar ese amor que el esposo o la esposa debe tener por su cónyuge. Y pueden abandonar ese primer amor. Usted amó primero a su esposa. Usted amó primero a su esposo, no a sus hijos, no a la familia. Cuando usted cambia ese orden de prioridad, viene el desencanto. ¿Qué tiene que hacer frente a esto? Tiene que volver a amar como al principio. Vuelva a su primer amor. ¿Cómo vuelvo a amar como al principio? Sería la pregunta. El versículo 5 nos da la clave para poder volver a amar como al comienzo. Léalo conmigo. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Mire, aquí hay 3 acciones que debemos realizar para volver a amar como al principio. En primer lugar, dice, ponte a pensar en qué has fallado. Sí, es hacerlo ahora, es reflexionar, es analizar. ¿Cuándo dejé de amar como debe de ser? ¿Por qué dejé de amar como debe de ser? ¿El activismo me consumió para no expresar y demostrar mi amor por el Señor? Mire, mientras compartimos su palabra, no pierda de vista la analogía que habíamos mencionado. Mire, si bien es cierto su relación con Dios, cómo se encuentra como iglesia, pero también mire su relación matrimonial, su relación de pareja. Yo sé que usted ama a Dios. Yo sé que en el fondo usted ama a su esposo, ama a su esposa. Pero ¿por qué perdió ese encanto del amor que se tuvieron desde que se conocieron? ¿Cómo está ese amor por Dios? ¿Vive apasionado por Él? ¿Lo sigue amando como cuando usted lo recibió en su corazón? ¿Como cuando tuvo ese encuentro personal con Dios? ¿Por qué perdió el encanto de amar a su cónyuge? ¿Por qué? ¿Cuándo fue?
¿Cuándo se inició? ¿Cuándo comenzó a dejar de amar? Póngase a pensar en qué ha fallado. Ahora, póngase a pensar en qué ha fallado. Le está diciendo a usted, tú, no el otro. No diga que fue la culpa de él o de ella. Asuma su responsabilidad. Es a mí la indicación. Soy yo que tengo que ponerme a pensar en qué he fallado yo, no la otra persona. ¿Se da cuenta? No le eche la culpa a nadie. Póngase a pensar entonces en qué ha fallado. Porque Dios nunca dejó de amarnos. Dios nunca dejó de amarle a usted. Usted tiene que ser valiente para asumir su responsabilidad. Y pueda decir, sí, yo he fallado. Sí, es cierto, he dejado de amar a Dios como al principio. Sí, es cierto, he dejado de amar a mi esposa, he dejado de amar a mi esposo. Es cierto, no siento el mismo encanto, es cierto. Frente a esto, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos realizar la segunda acción. Lo segundo que nos dice es que tenemos que arrepentirnos. Sí, arrepiéntete. Y este arrepentirse es en serio. Si usted se dio cuenta que ha fallado, tiene que arrepentirse ya, pero de una vez por todas. No vacile en su decisión. Debe dar un giro de 180 grados en sus prioridades. Debe hacer lo que el Señor Jesús nos aconsejó en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Tiene que amar a Dios con todo su ser. Este es el primero y más importante mandamiento. Para volver a amar como al principio, debe estar arrepentido. Debe pedir perdón porque falló. Sí, usted se equivocó. Por lo tanto, debe buscar el perdón. Mientras usted esté vivo, usted lo puede hacer. ¿Saben? En estas circunstancias tenemos que dejar nuestra soberbia, dejar nuestro orgullo a un lado. Porque eso va a ser un estorbo para que usted pueda volver a amar como al comienzo. Yo le animo desde aquí a que usted se dé cuenta en qué momento falló, en qué momento dejó de amar como al comienzo. Entonces se pueda arrepentir y pueda volver a amar a Dios como al principio. Usted pueda volver a amar a su esposa, a su esposo como al principio, como cuando se conocieron. Y ya nunca más dejar ese amor, nunca más. Y después de arrepentirse, ¿qué debemos hacer? Tiene que realizar entonces la última acción, la tercera acción. Vuelva a actuar como al principio. Así es. Tiene que retomar las acciones que realizó cuando empezó a amar a Dios. Ese entusiasmo por orar, esas ganas de poder leer la palabra de Dios, de cantarle al Señor, ¿no es cierto?, de alabarle, de adorarle, de ser agradecido con Dios. No le importaba las circunstancias. Gracias, Señor. Gracias por esto, por aquello. En todas circunstancias teníamos ese espíritu bueno en nuestros corazones. De la misma forma, tiene que volver a hacer las cosas que hizo usted para también enamorar a su esposa, a su esposo. Sí, cómprele un ramo de flores, llévele la comida a la cama, ¿no? Ahora no le puede llevar al cine, es cierto, pero póngale Netflix, pues. No lo sé, ¿no? Pero haga algo. No deje que el aburrimiento de la rutina o las muchas ocupaciones ahoguen ese amor. Usted debe considerar esto. Debe realmente tomar conciencia de lo importante que es volver a actuar como al principio. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios no solamente es decirlo, sino también es demostrarlo. Tan igual como lo debemos hacer con nuestro cónyuge. Si usted quiere volver a amar como al principio, entonces debe tomar estas tres acciones.
¿Lo recuerda? A ver si lo recuerda. A ver, dígalo conmigo. Ponte a pensar en aquello que has fallado, ¿no es cierto? ¿En qué has fallado? En segundo lugar, arrepiéntase. Y en tercer lugar, vuelva a actuar como al principio. ¿Qué puede suceder si usted ignora este consejo? ¿Qué puede suceder si usted no lo hace y deja así la situación? ¿Sabe lo que va a suceder? El versículo 5 nos da la respuesta. Nos advierte lo que puede suceder. Mire lo que dice. De lo contrario vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Aun cuando dice que vendré a ti como una acción futura, realmente será inmediata. El Señor Jesús, al ver a su iglesia que no recapacita, que no toma una acción correcta, no toma la decisión de volver a su primer amor, Él quitará como un hecho, sí lo va a hacer. ¿Qué va a quitar? Nuestro candelero de su lugar. La iglesia va a perder su propósito de brillar, de ser la luz a la sociedad. En el peor de los casos, esa iglesia podría dejar de existir. Qué triste situación. Eso puede pasar. Nosotros, como iglesia en el Cusco, hemos dicho que queremos ser una iglesia que brille en esta parte de la región sur de nuestro país. Y para poder lograrlo entonces, tenemos que volver a amar a Dios como al principio. Hágalo, querido hermano, querida hermana. Recuerde usted cómo fue esa experiencia que tuvo al conocer a Dios y vuelva otra vez a amar así a Dios con todo su ser, con toda su pasión. Los textos siguen, versículo 6, versículo 7, y dicen lo siguiente: pero tienes algo a tu favor, que no soportan las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Qué significa esto? La iglesia en Éfeso no descuidó la sana doctrina. Eran muy fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo creo que Jesús le dice eso para animarlos otra vez. Después de haberles jalado las orejas, Jesús les está hablando para que otra vez se animen, porque estaban por buen camino. Pero ellos no deben olvidar lo que les faltaba. El que tenga oídos que oiga. ¿Se acuerda esta expresión que salió de la boca de Jesús muchas veces durante su ministerio en la tierra? Llamando a sus oyentes a prestar mucha atención y obediencia a la palabra de Dios. Como lo dijimos en el principio, realmente el mensaje para esta iglesia es muy relevante para nosotros en este tiempo. Ellos sufrieron persecución, hoy sufrimos de repente escasez, hoy sufrimos alguna enfermedad, hoy sufrimos este aislamiento social por este virus que está atacando a todo el mundo. Pero eso no puede significar que mi amor por Dios se apague. Eso no puede significar que deje de amar a Dios. No, al contrario. Esto debe llevarme a buscar más de Dios, a volver a amar a Dios como al principio y que mi fe pueda crecer mucho más que antes. Usted lo puede hacer. Solamente tiene que volver otra vez a recordar en qué momento falló, arrepentirse y volver a actuar como al principio, para que usted, como iglesia de Dios, no deje de brillar y pueda disfrutar de la vida eterna que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Esa es la promesa del cielo. Todo el que salga vencedor comerá del árbol de la vida en el paraíso. Sí, en esos cielos nuevos y tierra nueva vamos a experimentar la verdadera felicidad para siempre, por la eternidad. ¿Se da cuenta que este mensaje no ha caducado? Es para todas las iglesias de todos los tiempos. Estaba recordando estas palabras
del profeta en Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvamos a Él. Note 3 cosas en este versículo, 3 cosas importantes. Tenemos que examinar nuestra conducta, porque nuestro comportamiento siempre va a ser un reflejo de lo que pensamos, de lo que tenemos por dentro. Si nuestra conducta es correcta, es buena y va de acuerdo a la palabra, es porque realmente sí, en mi ser interior estoy honrando a Dios con mis pensamientos, con mi corazón. Tiene que examinar cómo está su conducta, cómo está su comportamiento. Pero también tiene que buscar al Señor. Después de examinar, tiene que buscar al Señor. Y ese buscar, recuerde siempre, es algo que no lo encuentra y desesperadamente lo necesita encontrar. Así busque a Dios. Si usted lo busca a Dios con todo su corazón, Él está pronto, Él está cerca, Él está dispuesto a ser encontrado. Y luego volvamos a Él. Volvamos a ese primer amor. Vuelva, iglesia. Iglesia del Cusco, una vez más, permítame dirigirme a usted, pero también a cualquier otra persona donde se encuentre, en cualquier otro lugar. Nosotros como iglesia vamos a cumplir en este año 36 años de existencia. ¿Sí? Que nuestro amor por el Señor pueda ser como en el principio. Y para eso hay que volver a amar a Dios como cuando lo conoció. La iglesia de Éfeso tuvo muy buenos pastores. Ahí estuvo Pablo, estuvo Timoteo, Tíquico y el apóstol Juan. Pero no todo depende de los pastores. Depende de cada uno de nosotros. Depende de usted, iglesia. Yo sé que la iglesia del Cusco ha tenido buenos pastores también. Pero se da cuenta que no depende de eso, sino de la comunión que cada uno tiene para con Dios. No abandone su primer amor. Vuelva a amar a Dios como al principio. Y usted va a comenzar a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para usted. Que el Señor pueda hablar a su corazón. Que el Señor en este día pueda entonces animarle a través de su espíritu para que vuelva a ese encanto, a esa pasión de poder amar al Señor con todo su ser. Queda en usted la palabra que Dios haya hablado a su corazón. Y si en este día Dios le ha hablado, le ha dicho algo, no ignore esa palabra, no la deseche, no la tome a menos, no valore esa palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Sí, seguramente podemos tener muchas virtudes, muchas capacidades. Y Dios le pudo haber regalado muchos dones a usted. Pero lo más importante para Dios es que usted lo ame en primer lugar. Que usted no pierda esa relación íntima con Dios. Igual también, quiero dirigirme a usted, esposo, esposa. Seguramente han atravesado muchas situaciones difíciles. Seguramente hay muchos conflictos, muchos pleitos. Porque les atrapó la rutina, ¿no es cierto? Les atrapó el activismo y hacer las cosas a veces por hacer nada más, sin sentido. Pero hoy es el tiempo de volver otra vez a amarse como al principio, porque esto es lo que Dios también quiere. Así como Cristo ama a la iglesia, así el esposo debe amar a la esposa. Si cometió algo, arrepiéntase y vuelva otra vez a amar a Dios como debe de ser. Volvamos todos a amar a Dios como al comienzo. Y usted vuelva a amar a su pareja, porque esto es necesario. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde usted se encuentra, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar.
mientras usted tiene allí la cabeza inclinada, sus ojos cerrados, póngase a pensar si realmente usted ha dejado de amar a Dios como al principio. Póngase a pensar si ahora son otras cosas que ocupan el primer lugar en su vida. No lo permita. Ore a Dios. Dígale usted de manera personal, iglesia, dígale: Señor, perdóname por haber puesto otras cosas en primer lugar. Perdóname porque he dejado de amarte como al principio. Pero también dígale al Señor allí: Dios, ayúdame a volver a amarte como cuando te conocí, Señor. Pon eso en mi corazón, pon eso en mi vida, Señor. Hazlo, Dios, te lo ruego, te lo suplico. Dígaselo con todo su corazón. Él está ahí porque el Señor se pasea por cada iglesia. El Señor se pasea por la iglesia de Cusco, donde nos encontremos, en sus casas. Ahí está el Señor Jesús. Ahí está con usted. Y Él quiere expresar eso de su corazón, que usted lo ama con todo su ser. No importa si hay escasez o hay abundancia, no importa cómo estén las circunstancias, pero usted dígale a Dios que lo ama. Él quiere escuchar eso de su corazón. Pero también quiero decirle algo, mientras estamos orando. Tener la experiencia de amar a Dios solamente se va a dar si usted se entrega a Dios de todo corazón. No es una cuestión de religión, es una cuestión de relación. Solo podrá disfrutar de estos principios que el Señor nos enseña en su palabra si usted ama, si usted se entrega a Dios completamente. ¿Quiere hacerlo en este día? ¿Quiere entregar su corazón a Jesús? Ore conmigo, por favor. Dígale así: yo le voy a ayudar. Haga estas palabras como si fuera su propia oración y dígale así: Señor Jesús, quiero amarte con todo mi corazón. Por eso que en este día te entrego mi vida, Señor. Perdóname, oh Dios, por haber vivido lejos de ti, por haber abrazado de repente otras cosas de la vida. Perdóname, Señor. Pero hoy quiero realmente que tú puedas entrar en mi vida y pueda tener esa relación íntima contigo, Señor, y amarte con todo mi ser. Y ayúdame, Señor, que este amor que hoy tú pones en mi corazón pueda mantenerlo vivo. Y para lograrlo, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque sé que tú me ayudarás a ser una nueva persona. Cambiarás mi corazón y me darás un corazón de carne. Sí, Señor, un corazón sensible a tu voz para seguir tus enseñanzas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por aceptarme, por recibirme. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a poder volver amar como al principio. Dios le bendiga. Gracias. Aquí los anuncios de la semana. Estamos llevando el curso Cómo estudiar la Biblia todos los domingos a las 6 de la tarde por el aplicativo Zoom. Si deseas llevarlo, puedes comunicarte al número 988-586-018. Si tienes niños en edades de 3 a 11 años, puedes inscribirlo al número 952-703-738. Allí te indicarán cómo puedes compartir con ellos la palabra de Dios y recibirás además un material exclusivo para ellos. Próximamente se estarán reuniendo todas las mujeres y compartirán temas y actividades muy interesantes, por supuesto vía Zoom. Inscríbete al número 943-721-243. También los jóvenes comparten un tiempo muy especial. De 12 a 17 años se encuentran vía Zoom los sábados a las 4 de la tarde. Puedes comunicarte con el 950-313
995. Y los jóvenes de 18 años a más se encuentran a las 8 p.m. Comunícate también con el número 951-775-801. Los GDC de matrimonios ya iniciaron sus reuniones virtuales. GDC 1 próximamente estará reuniéndose. GDC 2 se reunirá este sábado 2 de mayo a las 8 p.m. y GDC 3 se reunirá este viernes 1 de mayo a las 8:30 p.m. Si aún no eres parte de este grupo de matrimonios, comunícate al 989-062-067 y allí te derivaremos a un GDC. Anímate pronto. El próximo domingo, 3 de mayo, tendremos nuestra ceremonia de Santa Cena. Estemos preparados con los elementos para participar de ello. Esto se realizará durante nuestro servicio dominical. Si deseas donar algunos víveres para nuestro kilo de amor, puedes llamar al 984-953-128 para recogerlo y poder armar nuestras bolsas de amor y compartirlo con los que ahora más necesitan. Hoy, de 4 a 6 p.m., estaremos reunidos vía Facebook. Perú, Jesucristo es la única esperanza. Será un tiempo de ayuno y oración por el Perú y el mundo. Conéctate y participa. No te pierdas estos tiempos y sé parte de nosotros. A continuación, una invitación muy especial. Hola, hermanos y hermanas, les saludamos en el nombre del Señor. Hermanos amados, recordemos que el Señor Jesús nos dejó ejemplo y enseñanza acerca de la oración. Primero, la oración a solas, que debemos tener en nuestra habitación cerrada la puerta. Lo segundo, que no es tampoco menos importante, es la oración en comunidad, la oración como iglesia. La Biblia nos enseña, aún en Hechos 1:14, que el primer avivamiento fue un contexto de oración, cuando dice todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Por lo tanto, aprovechemos este tiempo de cuarentena para reunirnos en nuestros hogares, para orar al Señor. Si hay 2 o 3 unidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Por lo tanto, hermanos, este miércoles 29 a las 7 de la noche vamos a tener un tiempo de clamor al Señor. Y a través del Facebook de la IACIN Cusco, invitamos a todas las iglesias, sedes y zonas para estar juntos orando y clamando al Señor. Nos vemos, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Pasen la voz.